Valentina, muy buenas. Muy buenas, Manuel. Mira, el otro día me mandaste un mensaje que me Sí. dice, ¿qué te parece para el próximo podcast reacciones irracionales que la mente no entiende? Dice, y hablar un poco de cómo a veces tenemos reacciones o comportamientos que no entendemos ni nosotros y que pueden estar conectados, que ahí es donde me agarro yo para... conectados a experiencias, a situaciones vividas, a momentos. Claro, en el fondo esas reacciones conectan con algo de nosotros que no sé muy bien lo que es. No sé si tú nos puedes ayudar a darle explicación a esto. Sí, es que pasa muchas veces, ¿no? Como te dije en el mensaje, que em, actuamos o tenemos reacciones o reaccionamos a algún estímulo externo, una relación, un evento externo cualquiera, y nos sorprendemos de nosotros mismos. Cuando nos paramos después de la reacción, decimos, pero ¿y eso? ¿Por qué he reaccionado así? Para ¿No? bien o para O mal porque puede ser, esto ¿no? para bien o para mal, sí, bueno, generalmente para mal, generalmente. ¿Tú Pero, crees? bueno, Bueno, me salen cosas, es o que sea, sabes, negativas, te, pero te digo esto porque sabes la imagen que se me ha venido cuando has dicho tú esto. sí, La típica persona que hubo un incendio y subió al tercer piso y ahí sacó al niño y cuando le llevan a entrevistar le dicen, pero ¿cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo has sido tan valiente? Y dice, no tengo ni de idea, no sé, okey, reaccioné así. ujú. También Pasa podría pocas ser, veces, también podría ser sí, un ejemplo, ¿no? De esta, o no sí, es a lo que te refieres. em, sí, o sea que pero yo me refiero más a las reacciones que no nos gustan, o sea, que cuando reaccionamos de una forma, pensamos en nosotros y decimos: "Pero, ¿por qué reaccioné así?", ¿no? O sea, me habría gustado reaccionar de otra forma. O Claro. las personas que conozco, cuando pasa esto, reaccionan, nosotros decimos normalmente, ¿no? O en una norma, o sea, Ujú. en un estándar, para Claro. nosotros, pero a lo mejor reaccionamos diferente. Te hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, no sé, cuando alguien sube la voz, alza la voz, Ujú. se sienten como en tensión, ¿no? Entonces se bloquean y no pueden hablar o se alejan o se apartan o se retiran de una discusión o se hacen pequeño en un grupo, por Ujú. ejemplo, ¿no? Si alguien levanta la voz y a lo mejor no hay peligro real, ¿no? Porque esa persona levante la voz, solamente o tiene un tono alto o levanta la voz porque se está activando un poco. Pero Ujú. hay personas que no se asustan y personas que se asustan. Claro. O por ejemplo, otro ejemplo, alguien te da un mando como un poquito más fuerte, no sé, o Ujú. te dice, o te critica, eso, para cambiar un poco, ¿no? O sea, te critica y te hace una crítica. A lo mejor la crítica es muy suave, muy normal, o sea, te está diciendo algo que a lo mejor tú podrías hacer mejor y, y a ti te sientas fatal, Claro. ¿no? Y tú lo vives súper mal y a otra persona que no. ¿No? O o sea, no sé si te vienen a la mente otros ejemplos, ¿no? Ujú. O por ejemplo, sabes que en una discusión, por ejemplo, de trabajo grupal, tú lo piensas de una manera y, y la persona que tiene delante otros piensan diferente. Ujú. Y frente a un conflicto, cuando sientes que se está montando un posible conflicto porque se chocan las ideas, me retiro, ¿no? Ajá. O no entro o no digo la mía y me retiro y digo, sí, sí, o doy la razón, por ejemplo, ¿no? Eso Claro. puede ser otro ejemplo. Ok, o sea, ¿qué pasa dentro de nosotros cuando pasa esto, ¿no? O sea, nos culpamos generalmente porque vemos que nuestra reacción es muy diferente de la norma, de la media, de otras Ajá. reacciones o de la mayoría de las personas que conocemos y pensamos que es culpa nuestra y realmente no es así, ¿no? O sea que em, cuando hay reacciones como exageradas, entre comillas, o sea, hiperreacciones, por ejemplo, o para hiperactivación o hipoactivación, siempre hay un porqué, ¿no? O sea, siempre hay un elemento, un estímulo que te llega de la persona o del entorno
que te hacen reaccionar de esa forma. Claro. Entonces, no es algo racional, ¿no? Por eso yo describí reacciones irracionales. ¿Y por qué irracionales, no? Porque cuando pasa esto, cuando nos enganchamos a algún estímulo que para nosotros es derrumbante o abrumador o cualquier cosa, o sea, que nos saca un poquito del eje, em, tenemos, o sea, nos culpamos, nos decimos, ay, no, fui yo, ¿no? Fui yo o soy yo raro, ¿no? O yo reacciono así. ¿M? Ujú. Pero a lo mejor muchas personas no se lo preguntan, ¿no? Y siguen con esa culpabilidad, con esa sensación de ser mm, hecho mal o que su carácter es así, pero realmente no es así, ¿no? Y aquí introduzco un poco el tema, ¿no? Del que son, o sea, cuando reaccionamos a algo que a otras personas no reaccionan, para nosotros, no, o sea, esa experiencia nos lleva a otras experiencias que hemos tenido, o una experiencia fuerte, o tantas experiencias más pequeñas que han sido fuente, por ejemplo, de miedo, de invalidación, de inseguridad. ¿M? Sí que es un comportamiento adaptativo, ¿no? Al final lo que has desarrollado. Sí, exactamente. O sea, es una adaptación a lo que a lo mejor viviste en algún momento de tu vida, ¿no? Ujú. Y muchas personas, pero no son conscientes de qué momento o qué momentos. ¿M? Claro, Entonces, el único elemento que tiene a disposición para explicarse el por qué han reaccionado así es culparse o decirse, bueno, que no sé por qué reacciono así, ¿no? Quedarse en claro. el por qué, no sé por qué o a lo mejor se esconden respecto a eso, o Ujú. se dan explicaciones racionales que pero no tienen nada que ver a lo mejor con la verdadera eh, explicación, ¿no? Claro. Y entonces es importante eso porque es un mecanismo, como dijiste tú, adaptativo, ¿no? De sobrevivencia. Entonces cada uno, eh, cuando le pasa esto, cuando le puede pasar esto, es importante que cambie un poquito Ujú. em, el diálogo interno que se genera, ¿no? O sea, que es algo que pasa a nivel neurofisiológico, no es algo que podemos racionalmente, en el cual podemos racionalmente incidir, justo porque es irracional, ¿no? Claro. Claro, es que No sé se si me me ocurre. explica. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que me voy a ir todavía yo un poquito más allá con. Pues. El determinismo, ¿no? De cómo de pronto. A lo mejor reaccionaste de la única manera que podría reaccionar. Ujú. A lo mejor nos Sí, pensamos que somos más capaces de, ante una situación, analizar, valorar y reaccionar. Y a lo mejor simplemente hicimos la única opción que tenemos en nosotros mismos, que era la que desarrollaste, porque eres así y porque tus experiencias te han condicionado, te han determinado y tu respuesta ante esa situación no ha sido, o sea, no te dio tiempo, no te dieron 30 minutos y un cuaderno y te dijeron, venga, ponte a valorar y luego ya sales y nos lo cuentan, ni 30 minutos ni una semana. A lo mejor no, y hiciste tú, lo único que pudiste, o sea, hiciste lo que pudiste. lo que te salió o así instintivamente, ¿no? Pero antes dijiste una cosa, ¿no? Dijiste, es que eres tú así. Eso es el fallo, ¿no? Generalmente, o sea, Ajá. que uno piensa que uno es así, que es tu carácter, ¿no? Es mi carácter, pero no, es tu historia, no es tu carácter. Qué bueno, claro, claro, la diferencia, ¿no? En el fondo, claro, son tus experiencias que has vivido, las dificultades que te has encontrado, eso, es Ujú. ese traje que te tuviste que poner para adaptarte, ¿no? Lo que hablábamos antes de. Sí. Y. Y entonces, pensando en esto, o sea, que no es tú, no eres tú, no es, yo soy así, reacciono así, porque muchas veces, o también en las dificultades de pareja, se dice, pero yo soy así, espera un momento, o sea, que Ujú. sí, o sea, hay características de personalidad, todo lo que quieras, pero hay, o sea, para decir, para dar un poco de esperanza, ¿no? A lo que dicen, se identifican en este momento y dicen, ay, bro, yo, o sea, tengo un montón de cosas que me molestan o que me dan miedo, que me dan inseguridad, que evito, situaciones que evito, porque después los comportamientos respecto a esto, a estas cosas irracionales, no gustan, ¿no?
O sea, Claro. no te gustan a ti, a lo mejor no gustan a los demás. Entonces, ¿qué son los comportamientos sucesivos? Evito estas situaciones y evitando, por ejemplo, estas situaciones donde tú sientes que puedes tener comportamientos irracionales, Ujú. la evitas. Entonces, evitando 1, 2, 3, 20 veces, te generan una modificación de las experiencias también en tu vida de hoy en adelante, ¿no? Claro. Ok, entonces modificando las experiencias, evitando cosas, se restringe tu campo de acción. Ujú. ¿M? Entonces, para evitar esto, evitar la evitación, hay una buena noticia, o sea que si tú no te paras a decir, ay, ¿por qué lo hago? No lo sé, punto, ¿no? Si tú investigas un poquito, puedes, bueno, me refiero a terapias, ¿no? Centradas en trauma, porque realmente las experiencias de las cuales hablamos, donde tú aprendiste algo, aprendiste a tener miedo, Ujú. aprendiste a ser inseguro, a sentirte invalidado, son experiencias que han sido puntuales en tu vida. Claro. Nosotros en traumatología distinguimos entre los traumas, ¿no? Con T mayúscula y con T minúscula. Todo Ujú. el mundo, que no es de este sector claramente, piensa que los traumas son algo gordo, ¿no? Violencias, cosas gordas, cosas que se puede nombrar como un trauma, ¿no? Ujú. Y muchas veces hay personas que dicen, no, pero yo no tengo ningún trauma, ¿no? Yo he vivido una vida muy tranquila, he vivido una vida que no me ha pasado nada, ¿no? O sea, que no he tenido una familia tranquila, he tenido un desarrollo de vida muy normal. Pero realmente, eso es, o sea, realmente de lo que hablamos son las T minúsculas, nosotros la llamamos. O sea, la T mayúscula son estos eventos grandes, ¿no? Claro. Violencias, accidentes, terremotos, cosas que sí o sí, muertes, que sí o sí te han incidido en la vida, entonces han podido crear estas reacciones irracionales frente a otros eventos, ¿no? Claro. Las T minúsculas son eventos chiquitines, ¿ok? Chiquititos y repetidos, o sea, disfuncionales en el sentido que han creado una situación de miedo, inseguridad o invalidación. Claro. Entonces, y estos repetidos han creado como un patrón en las reacciones de las personas frente a estímulos. Por Ujú. ejemplo, para introducir un poquito, cuando a ti te pasa algo, por ejemplo, en el día a día, Ujú. tú tienes, por ejemplo, no sé, chocas con un compañero de trabajo. ¿M? Es algo molesto, te lo llevas a casa, te molesta, sigues pensándolo, le das vuelta. No. Ok, después duermes, el día siguiente ya se te ha olvidado. Es tu mecanismo como neurobiológico que o sea, tu sistema mental, tu sistema de la mente, tu sistema de procesamiento de la mente Ujú. que ha encajado esta información molesta, la ha procesada y la ha puesta como en un archivo que va en un archivo olvidado. Entonces Ya. esto no representa para ti ya un problema, Ujú. no te detona más. Cuando tuviste esas pequeños traumas relacionales en el tiempo, ¿vale? Se crean muchísimas rutas, ¿no? Muchísimas rutas cerebrales donde o sea, es como si fuera una especie de explosión, ¿no? De la información. En vez de ser archivada de forma clara y archivada y olvidada, entre comillas, estas informaciones como que para ti son como derrumbantes o son abrumadoras, Ujú. esas experiencias como se deflagran, ¿no? Esa imagen que me gusta usar, ¿no? Deflagran, entonces esos elementos de la experiencia vienen como disparados en el cerebro así. Y entonces Ajá. cuando tú entras en una situación donde hay algún elemento de esa memoria que te recuerda esta experiencia o estas experiencias repetidas, hiperreaccionas. ¿M? Ajá. O hiperreaccionas, entonces puedes ir en pánico, puedes ir en ansiedad o hiperventilar, o sea, todas las reacciones de hiperactivación, Ajá. o te bloqueas, te entumeces, ¿no? te quedas congelado. ¿M? Ujú. O evitativo, o sea, después la evitación es, como dije antes, uno de los elementos de alejamiento de cosas que nos hace sentir mal, ¿no? Ujú. Para evitar estar ahí, me alejo y restringo el campo de experiencia. Y es muy doloroso, ¿no? Para las personas, sobre todo si no sabes de qué deriva. Ya. Entonces, la buena noticia es que si en vez de pararte a decir, ok, reacciono hacia esto, qué mal, ¿no? O es mi culpa, no.
hay una raíz respecto al por qué reaccionas así. Y vas un poquito indagando, investigando y viendo qué raíz tiene esto, ¿no? Y a veces es tan sutil que uno dice, no, eso no es un trauma. Sí, repetidamente es un trauma. Si alguien Ujú. te responde mal cuando eres pequeño, una vez, pues puede no ser un trauma. ¿M? Pero si te responde mal una, otra y otra y otra, para ti se convierte en un patrón. Alguien que levanta la voz, después te recuerda inconscientemente a esa persona, conscientemente o no, ¿vale? Ya. Y, y entonces eso va modificando un poquito tus comportamientos. Y Ujú. entonces no se trata tanto de saber, o sea, de decir soy yo, o sea, soy yo, pero es lo que viví, Ujú. ¿no? Entonces, quitarse un poquito o sea, quitarse de esa hiperresponsabilidad respecto a lo que nos pasa y saber que son situaciones que han incidido en nuestro cerebro de forma no permanente, pero muy incisiva. ¿M? Y Claro. no permanente porque sí se pueden revertir con calma, dependiendo de qué situaciones son. Porque, bueno, volviendo un poquito para atrás, pero por lo que has dicho, lo que entiendo es que hablaste de trauma con T mayúscula o con T minúscula. Los traumas con T mayúscula son los que puedes identificar de manera clara, ¿no? Sí, Pero ¿cómo identificas un trauma con T minúscula? O sea, ¿cuándo algo pasa a la trauma con... categoría de trauma? Ujú. Por decirlo O sea, así. con T minúscula son, por ejemplo, lo llamamos traumas relacionales, ¿no? Generalmente es, o sea, las personas nos regulan, ¿no? O sea, o nos regulamos a través de la otra persona, cuando la otra persona, sobre todo en un entorno, cuando eres un niño, entonces tu sistema nervioso se está formando, es muy plástico, ¿no? Ujú. Entonces se forman rutas con experiencias relacionales poco reguladoras. Entonces, las personas que a lo mejor habrían tenido que regular el niño, lo desregulan. ¿M? Entonces, lo desregulan a nivel emocional. ¿M? Entonces, esos traumas pueden ser interacciones continuas. Por ejemplo, eso que dije antes, ¿no? Tu niño, por ejemplo, va a uno de los padres y le pregunta ayuda, le pide ayuda porque no sabe hacer algo. Y el Ujú. padre o la madre le dice, tiene que saber hacerlo tú, ¿no? O eres un tonto si no lo haces tú, ¿vale? Si pasa una vez, bueno, puede ser también un trauma con T mayúscula, dependiendo de cómo lo vive la persona, ¿no? Pero Claro, si son tantos días enseguida haciendo esto, el autoconcepto de la persona cambia y piensa que es la misma persona que tiene algo que no va, ¿no? Y de ahí se derivan toda una serie de problemáticas, ¿no? claro. Entonces, eh, o sea, quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Y que llegue esto, que cuando hay eh, reacciones irracionales o que no nos sabemos explicar, es porque exactamente no nos sabemos explicar por qué, Claro. pero existen y son reales, Sí, ¿no? que no es porque a ti te ha tocado, no es porque te ha tocado pelo rubio, exaltarte cuando te lleva la contraria y Ujú. número de pie 39. No, no funciona así. No, no. Hay una ruta que tú, o sea, después lo malo, porque los traumas con T mayúscula, por ejemplo, em, se puede revertir o trabajar de forma más fácil, ¿no? Porque es Ujú. como una cosa gorda que está ahí, ¿no? Y se ve muy bien. Claro. Son T minúscula, es como que la persona ni se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, los traumas por negligencia, por ejemplo, negligencia emocional. O sea, que Ujú. cuando un niño, por ejemplo, un padre trabaja muchísimo, una madre trabaja muchísimo, y los niños tienen poca oportunidad de estar con ellos, por ejemplo. Em, y, por ejemplo, una cosa mucho más moderna, ¿no? O sea, el móvil. O sea, cuando un niño viene traído a hacer un paseíto al parque y la madre está con el padre, está con el móvil y no le miran al niño, el niño no recibe esa mirada amorosa, esa mirada como de ¿quién soy yo? ¿No? O sea, el niño se ve a él mismo a través de los ojos de quien lo mira. Si Ujú. no te miran o te miran de forma despectiva, por ejemplo, como en los casos anteriores, son o sea, construcciones de una autoimagen como defectuosa, ¿no?
Claro, Entonces el defecto tú empiezas a entenderlo como que eres tú, que yo soy defectuoso, claro. no que ha pasado algo por el cual, ¿no? Entonces, se trata siempre de cambiar de ruta cerebral, Ujú. poquito a poco, haciendo experiencia de algo diferente, pero decimos que el mayor reto es, al principio sobre todo, es reconocer estos patrones, ¿no? Que tú sientes que no son, como casi que no tienen que ver contigo. Dices, pero Ajá, no soy yo esto, ¿no? No soy yo. O sea, ¿por qué reacciono así? Como que no me reconozco en esto. ya. Em, porque sí, porque claro, porque tuviste una experiencia que no encajó con una experiencia medio normal, ¿no? Que entre en Ujú. la gaussiana, o sea, que entre en la media. Entonces, eh, pero es difícil a veces detectarlos porque son T minúscula, son cosas pequeñitas que han pasado y que han formado, cuando eres grande adulto, han formado una red tan grande que piensas que eres tú, pero no eres Claro. tú. Sí, O sea, eres tú entre comillas. O sea que imagino que será un poco como todo, que es muy fácil detectarlos de los demás, ¿no? sí, sí, porque claro, porque tú tienes tu margen, ¿no? De racionalidad y cuando ves a alguien reaccionar de forma extraña, y ¿no? O por ejemplo, no sé si ha pasado, por ejemplo, a la clase de pilates, pues tocas a una persona y se asustan, ¿no? O sea, y tiene una reacción como así, y tocas a otra persona y nada, o sea, sencillamente te sonríen y ya está, Sí, ¿no? bueno, o dándole buenos días. O sea, puedes obtener reacciones también muy variadas. Sí, o cualquier estímulo que pueda hacer, ¿no? O por ejemplo, no sé, porque cuando tenemos esos traumas también pequeños y en el tiempo, que son más puñeteros, o sea, que son más eh, malos porque no se detectan así a la luz del sol, ¿no? Se me viene a la Y cabeza, muchas mira, veces... hace poco, perdona que te corte, escuchaba a un chico, hablando con un chico de México que vivía en la Ciudad de México. Él me decía de que hasta que no se trasladó a otra ciudad, no era consciente de la cantidad de protocolos que tenía para evitar ciertas cosas, como que de pronto, pues como que no te roban el móvil o que no sé. Entonces, como que había una serie de cuestiones que estaba todo el rato alerta sin ser Ujú, consciente, que le producían un exceso de activación y ya te digo, y de la que solo fue consciente cuando salió de ahí y pues eso, el hecho de que te asaltaran, por ejemplo, en la calle, dejó de ser una preocupación para él. ujú, exactamente. Y de hecho, cambiar de ambiente es lo que te hace detectar que antes no era la normalidad lo que estabas viviendo, pero era algo alterado, ¿no? Que había algo alterado. Ujú, De hecho, muchas veces cuando, ¿no? Ah, cuando se vive en sí, en un entorno así como muy peligroso, ¿no? O una ciudad peligrosa, por ejemplo, cambias de ambiente y te das cuenta de que lo que antes para ti era una normalidad, porque gracias a Dios el ser humano es adaptativo, o sea que se adapta a cualquier cosa, ujú, pero adaptarse a cualquier cosa no es sinónimo de bienestar, claro. o sea, es sinónimo de sobrevivir. De hecho, muchos comportamientos que son generados por T minúscula son adaptativos, pero la persona se queda en la sobrevivencia, no se queda en el vivir. O Ujú, sea, está tratando todo el rato de sobrevivir también cuando no hay un ambiente hostil, pero claro. dentro de ti el ambiente es hostil, ¿no? Entonces cualquier cosa, o sea, es como si el nivel de tolerancia es como muy bajito. Ujú, Entonces a la primera como que sale como una hiperreacción. claro. Y después, bueno, hay un montón de esfumaduras, ¿no? Que se pueden narrar y decir. Pero, o sea, lo que quiero llegar es con todo eso, que cuando tenemos hiperreacciones, sale de culparse o decirse, ay, pero ¿por qué reaccioné así? O ¿por qué hago siempre lo mismo, ¿no? O reacciono siempre de esa forma, o sigo haciendo esto, aunque yo sé que reaccionalmente no es así. Ok, a lo mejor sobreviviste con esta reacción, pero Claro. no es lo que te hará vivir, ¿no? Claro, Entonces se y de puede pronto a lo mejor trabajar. es algo que si te incomoda de ti mismo, a lo mejor hasta se puede matizar o se puede reconducir o se puede...
Sí, y se puede reconducir, pero no solo pensándolo, o sea, no es un cambio que pasa a través de la cognición, a través de decir, ok, ahora me pongo aquí en un papelito, escribo todo lo que y trato de hacerlo diferente. ¿M? Que muchas veces es esto. Si No lo se trata quieres de muy hacerlo fuerte, si diferente. lo quieres muy fuerte, lo puedes Exacto, conseguir. sí, exacto. Si lo deseo con toda mi alma, lo conseguiré, ¿vale? Que muchos venden las motos así, pero no es así. O Claro, sea, y hay que que eso no se trata ponerse... sí, no No, se no, que te trata voy a decir, de responsabilizar, pero no, que te voy a decir que hay que ponerse el mono de trabajo, ¿no? Y hay que pues dedicarle un poquito de tiempo, de tiempo, de esfuerzo y de dedicación. sí, sí, y posiblemente ser acompañados de eso, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor no, eh, nosotros, o sea, cuando hablamos uno con otro, también en estos podcasts, cuando hablamos uno con otro, surgen ideas, surgen cosas diferentes. Eso es Claro. exactamente lo que pasa cuando te corregulas con otras personas, ¿no? Ujú. O sea, te trae un punto de vista diferente y tú puedes verte de manera diferente. Si tú te interactúas siempre con el mismo entorno, es la manera perfecta para quedarse ahí donde estás, ¿no? Claro. Atascado. Y como de momento no nos pueden cambiar un cable ni modificarlo por otro, pues hay que trabajárselo un poquito, ¿no? Y la terapia puede Sí, ayudar, sí, quizá. sí. Y buscar ayuda sí, especializada en esto, ¿no? Porque Claro, muchas veces la terapia clásica, decimos, o sea, que no tienen en cuenta de esos mecanismos eh, neurofisiológicos, no te dejan salir de ahí. entonces, ¿qué Entonces, habría que es tener en importante, cuenta a la hora de buscar ayuda profesional? pues, habría que tener en cuenta que la persona esté informada en trauma, se Ujú. dice. O sea que entonces que puede, la persona puede tener cualquier tipo de enfoque terapéutico, cognitivo-conductual, psicodinámico, lo que sea, cualquier vale, pero que tenga estas herramientas para entender cómo abordar el trauma y sobre todo detectar dónde hay trauma y dónde no lo hay, porque no todo es trauma, ¿no? Claro, Pero en muchos casos sí. Entonces, si no se aborda con ese tipo de enfoque, das vuelta como el perro en su claro. cojín, ¿no? Y O sea, vuelves das al punto vuelta y de sigues partida. ahí y es retraumatizante, ¿no? Porque parece que está en tu mano hacerlo cognitivamente, pero no es así. Hay Ujú. que hacer un trabajo muy diferente. Entonces es importante que la persona lo sepa. Qué interesante, Valentina. Pues seguimos aprendiendo contigo cada semana. Muchas gracias. Bueno, espero que eso que sea útil a alguien que está escuchando y pueda encenderse la lamparita. Un abrazo fuerte A y ti nos también. vemos. Gracias, Manuel. Chao, chao. Chao.